¿Qué tal? Muy buen día para todos. Es un gusto saludarles, esperando que se encuentren muy bien, ¿verdad? Vamos a dar inicio a esta primera sesión de aprendizaje del módulo número 3. En este caso, acabo de activarlo ahorita específicamente en la plataforma. Ya van a encontrar ustedes el botón número 3 activado. Y les comento que he dado un poquito de giro a la presentación de este módulo para este mes de septiembre, vamos a decirlo, porque ya mañana culminamos el mes de agosto. En este caso, fíjense que les comento que solo he dejado únicamente dos actividades programadas para este módulo. Una, porque durante este mes tenemos el aniversario de nuestra facultad, entonces de una u otra manera nosotros también debemos de participar. Dos, porque al mismo tiempo, de una u otra manera, este módulo ya comienza a ser más interactivo directamente con ustedes en el hecho de poder descubrir y al mismo tiempo también iniciar a tener ese contacto, voy a decir, con los elementos formativos de su carrera, que en este caso estaríamos hablando de las estrategias que contribuyen al fortalecimiento de la comprensión del estudiante, de la aplicación del estudiante, de la utilidad inclusive de habilidad y conocimiento del estudiante. Y tres, en el hecho de poder verificar también esa utilidad de estrategias que ustedes pueden hacer como docentes, ¿sí? El hecho de ir conociendo, como lo dije en su momento hace 8 días, ya vimos todo el aspecto neuronal, ya vimos todo el aspecto que nos sirve a nosotros de base para comprender conductas, comportamientos, actitudes, elementos básicos de conducta, entre otras situaciones más que nos puedan conllevar al hecho de la utilización de las neurociencias, la neurodidáctica y la neuroeducación. Entonces, en este caso ya vamos a ver la siguiente parte. Por eso este curso se llama Neurociencia y Aprendizaje. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver la parte de aprendizaje, la parte elemental que comienza a tener esa conexión ya en ustedes como los futuros profesores de primaria que van a ser. Entonces, en este caso les comparto. Primero, a partir de hoy ustedes, ¿verdad? Por afinidad, por conveniencia, por cercanía, porque se conocen, porque se hablan, porque se chatean, por lo que ustedes quieran, van a realizar grupos, en este caso, de 5 personas, ¿sí? Van a realizar ustedes grupos de 5 personas, que como ustedes acá, pues son 20, aunque hoy tengo 18 nada más en la conferencia, ya voy a comenzar a pasar la asistencia. Em, pues definitivamente vamos a armar grupos de 5 personas. Eso significa que voy a obtener de acá 4 grupos. Cada grupo va a tener desde hoy hasta el 20 de septiembre para realizar una presentación virtual colaborativa. ¿Esto qué significa? Que definitivamente nosotros vamos a utilizar la herramienta Canva y que ya les voy a mostrar. Vamos a seleccionar la opción de presentación y todos los del grupo van a armar esta presentación colaborativa virtual. De tal manera que el día 20 de septiembre, por ejemplo, voy a decirlo, el grupo 1 y 2 ya están preparados con esa presentación que tendrá como tema estrategias educativas para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? Ese será el tema. Entonces, ese grupo armará su presentación y ya les voy a decir con qué otras directrices más que les permitirá presentar a sus compañeros esas estrategias orientadas hacia la enseñanza y el aprendizaje que ustedes van a buscar, van a indagar, van a investigar, van a inquirir. Yo ya les voy a compartir unos materiales. Serán ustedes los que lean, busquen y al mismo tiempo establezcan la comparación entre esta presentación virtual colaborativa. ¿Sí?
De tal manera que entonces el 20 de septiembre van a exponer 2 grupos y el 27 de septiembre van a exponer otros 2 grupos. Entonces aquí ya quedará a criterio de ustedes la elaboración, la presentación y la diagramación, específicamente utilizando la herramienta Canva. Y luego vamos a tener la evaluación de este tercer módulo con el libro Estrategias para aprender a aprender. Este es un libro que tiene un aproximado de 75 estrategias y que nos orienta a nosotros cómo poderlas utilizar, cuál es su estructura y cuáles son los elementos colaborativos que podemos utilizar para el armaje de la estrategia. Esta evaluación igual será del 27 de septiembre al 1 de octubre, ¿verdad? Pero ustedes tendrán, vuelvo a repetir, todos estos días para ir armando ambas presentaciones. Estos son los únicos 2 espacios, es la única actividad o las únicas 2 actividades que programé fuertes para este bloque. De tal manera que ustedes tengan el tiempo prudente para poder armar y poder presentar un trabajo de calidad, ¿sí? Posterior a ello, siempre ya está el foro de discusión de este tercer módulo, recordándoles que mañana tenemos el webinar, ¿verdad? Estrategia de lectoescritura emergente, modalidad híbrida y contextos desfavorecidos de la OEI. No se les olvide. Luego de verificar entonces ese webinar del día de mañana, ustedes van a tener a bien aquí compartir su opinión de acuerdo a esa presentación de webinar. Ahí van ustedes a escuchar a qué se refiere la estrategia de lectoescritura emergente en la modalidad híbrida y los contextos desfavorecidos. ¿Por qué? Porque esta modalidad híbrida, que significa que en algunos días estamos en la virtualidad como lo estamos hoy y otros días estaremos en la presencialidad, entonces nosotros tenemos que tener ese contexto de comprensión como maestros para ver esas estrategias que se adapten al niño para poder él comprender en la virtualidad y comprenderlo también en la presencialidad. ¿Y por qué contextos desfavorecidos? Porque definitivamente ustedes saben que en nuestro sistema educativo muchos de los establecimientos educativos son públicos, pocos son privados. Entonces ahí ellos harán una comparación de estos 3 elementos. Si alguien no puede ingresar al webinar en tiempo real, porque va a ser mañana desde las 10 hasta las 12 del mediodía, y como es por Facebook, entonces, si alguien no puede ingresar mañana en el tiempo real de la explicación para comprender y escuchar, ese webinar quedará grabado en la página de Facebook de la OEI. Podrá ingresar entonces en otro tiempo, voy a decir, en un tiempo asincrónico, a escuchar esa conferencia y plantear acá entonces esas ideas que van a presentar en ese webinar. De tal manera que ustedes comprendan cuál es la estrategia de lectoescritura, por qué se va a dar en la modalidad híbrida y cómo va a favorecer, voy a decir, a estos contextos, ¿verdad? Que son muy vulnerables. Entonces aquí dejarán su opinión ustedes en este apartado para que puedan establecer esa comparación y podamos entender aún mejor. ¿Por qué? Porque estos serán los contextos a los cuales ustedes se enfrentarán. Esta será la nueva forma de nuestro sistema educativo al cual ustedes como maestros de primaria se van a enfrentar, ¿sí? Luego está el espacio de la presentación virtual colaborativa, que es donde les digo que ustedes se organizarán en grupos de 5 personas a conveniencia de ustedes. Utilizarán la herramienta Canva para la presentación. En dicha presentación yo debo de observar 25 estrategias por cada grupo. Si estoy hablando que vamos a armar 4 grupos, significa que acá me van a presentar 100 estrategias orientadas a la enseñanza y orientadas al aprendizaje. Ojo con esto, ninguna estrategia se debe de
parecer ni igual. Tampoco no tienen que ser iguales. Entonces, ustedes entre los grupos se van a tener que comunicar para poder verificar que el grupo 1 no tenga las mismas estrategias del 2, que el 2 no tenga las del 3 y que el 3 no tenga las del 4. ¿Sí? Por favor. Entonces, ahí ustedes establecerán la comunicación para que todas las 100 estrategias sean completamente distintas. En este caso, cada integrante deberá aportar un mínimo de 5 estrategias, ¿verdad? Para poder armar entonces esta presentación colaborativa. La presentación debe de tener como estructura una carátula, una introducción, las 25 estrategias, ¿verdad? Una estrategia por cada slide o por cada página, una conclusión y las referencias de dónde están extrayendo esta información. Eso es esencial. ¿Cuáles son los libros digitales o al mismo tiempo también 100% virtuales, ¿verdad? Las páginas de internet que ustedes puedan consultar y que puedan referenciar en este caso también es válido. Luego, cada estrategia debe de tener la siguiente estructura. O sea, en la página que usted va a armar por estrategia, tiene que tener el título de la estrategia, como que nosotros dijéramos, por ejemplo, mapa mental. Ese es el título, ¿verdad? Luego, una breve descripción del mapa mental. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿O cuál es la estructura inclusive del mapa mental? ¿Sí? Lo pueden hacer. Y luego, una imagen de esa estrategia. Si yo hablo, por ejemplo, de la historieta, coloco el título, historieta, coloco la breve descripción de esa estrategia, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es su estructura? Y luego la imagen de una historieta. Si voy a utilizar también o si voy a presentar, por ejemplo, ¿qué les digo? El cuadro comparativo. Bueno, título, cuadro comparativo, la descripción del cuadro o de lo que es el cuadro comparativo como estrategia y luego una imagen de un cuadro comparativo, ¿verdad? Luego de la diagramación de toda esta información, por eso es que tendrán estos 20 días, voy a decirlo, para armar esta presentación, deberán de publicar en este apartado únicamente el enlace de la presentación en Canva, ¿sí? Esta presentación será explicada por cada grupo el 20 de septiembre. Sí, habrán dos grupos y el 27 de septiembre habrán otros dos grupos. Esto ya vamos a decidirlo en la siguiente sesión. ¿Qué grupo, verdad? Tendrá bien participar el 20 y qué grupo el 27. Lo vamos a hacer, voy a decirlo, por democracia, por ahí sí que sorteo. Y así entonces ya se visualiza específicamente qué grupo corresponde al 20 y qué grupo corresponde al 27, ¿sí? Entonces, esto es lo que deben de hacer ustedes en torno a la utilización de su información. Y luego la evaluación, que en este caso yo les he dejado inclusive un video de explicación, porque la evaluación va a ser un mural escolar con el tema Estrategias para aprender, que es el libro que ya está publicado en el último botón y que ahí ustedes pueden encontrar y accesar para poder leer. Este mural, ¿verdad? Ustedes lo deberán de elaborar del tamaño mínimo de 2 pliegos de papel bond o 2 cartulinas, ¿sí? Ese es el tamaño mínimo. Si lo quieren hacer más grande, no hay ningún problema, pero este es el tamaño mínimo. La creatividad del mural deberá ser la parte esencial, ¿verdad? De esta evaluación. Por ello, comparto un video de orientación. Aquí yo les comparto este videito porque quiero que tengan ustedes una previa idea, voy a decirlo, de cómo elaborar creativamente un mural. Esto es un mural de cumpleaños o para la presentación de cumpleaños. Sí, pero ustedes van a ver la creatividad que tiene la docente para armar su mural y al mismo tiempo, ¿verdad? Como ella lo presenta con un marco, ella lo presenta con creatividad de ideas, voy a decirlo, ¿verdad? Para que nosotros entonces podamos observar
y podamos entonces en este caso visualizar la comprensión, ¿verdad? Del armaje de cada una. Ella aquí presenta, ¿verdad? Cómo está armando sus piezas, cómo las va organizando, cómo va pegando. Ven ustedes el tamaño de las letras, eso es algo importante, que inclusive hago la observación porque con el friso sucedió. Los frisos, algunos pues sí lo orientaron a letras que sí se observaban bien. O sea, yo pude observar el video, por ejemplo, y en el video yo observaba esas letras, miren, y esas son a mano, no están hechas a compu, ¿sí? Entonces, yo observé muy bien, leí la información en algunos frisos, pero en otros lamentablemente no, porque la letra era como que yo estuviera escribiendo en una hoja de cuaderno, ¿verdad? Así, mínima, y entonces no pude leer cuál fue la información. Entonces, por tanto, les pido que en este mural escolar, por favor, de las 10 estrategias que deben de presentar, que ustedes van a elegir inclusive de este libro, entonces definitivamente van a presentar sus estrategias y deben de utilizar, por favor, un tamaño de letra adecuado para que yo pueda leer cada una de las estrategias y la estructura de cada una de esas estrategias. De tal manera que pueda haber una comprensión bien de la imagen o de las imágenes que ustedes me van a compartir, porque en este caso yo quiero fotografías, ¿verdad? Luego de ello, entonces aquí ya está el documento de Word donde solicito aquí las fotografías del mural y que al mismo tiempo ustedes me expliquen cuáles son las estrategias utilizadas, hacia qué grados van orientadas y al mismo tiempo otra característica más que ya solicito en este documento de Word, que en un máximo de 2 páginas, ¿verdad? Ustedes van a poder redactar, explicar y describir muy bien. De tal manera, vuelvo a repetirlo, que así como se observa, voy a detener acá el video, que así como se observa en el video, ¿verdad? Que la maestra presenta su mural y que al mismo tiempo se observan muy bien las letras, se lee excelentemente bien y se observa la creatividad que utiliza, así yo pueda también observar en este documento de Word donde ustedes me pegarán sus imágenes, ¿verdad? Sus fotografías de ese mural. Entonces yo pueda leer y comprender muy bien en esas fotografías la información que ustedes van a consignar de las 10 estrategias. ¿Sí? Entonces hago esa observación, por favor. En el botón 6, vuelvo a repetir, ya está el libro, Estrategias para aprender a aprender de Julio Pimienta. Entonces ahí ustedes lo pueden descargar, que esa es una herramienta de apoyo, voy a decirlo, para la presentación colaborativa también. Y luego en el botón número 3, en el espacio de recursos, yo les he dejado un enlace de una carpeta de Drive. Esa carpeta de Drive me llevará o los llevará a ustedes a unos libros que yo he cargado en esa carpeta y que ustedes están viendo. Está el libro de la evaluación. Hay otro libro más también de el señor Julio Pimienta. Hay otro libro de estrategias didácticas, otro de estrategias de enseñanza-aprendizaje, el libro Herramientas de Evaluación en el Aula del Ministerio de Educación, que inclusive nos va a servir también para el próximo semestre, y luego el Manual de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. Entonces tienen ustedes aquí 6 libros de donde van a poder extraer sus estrategias para la presentación colaborativa, ¿sí? Y por lo tanto es donde indico que ninguna estrategia debe de repetirse, porque hay más de 200 estrategias en estos materiales educativos, ¿sí? Entonces, eso es lo que está programado para este tercer módulo. Lo explico por completo porque ustedes ya dosificarán su tiempo y dosificarán también sus herramientas para poder hacer la presentación de sus materiales. Este módulo ya queda en el hecho de que ustedes vean y distribuyan, voy a decirlo, el tiempo para
la diagramación de la información, ¿verdad? Ya serán ustedes, por eso he dado el tiempo prudente para que elijan en qué momento se organizarán, tanto para la presentación colaborativa como para su evaluación, ¿sí? Para su evaluación. Entonces, así ustedes con tiempo hacen las cosas y así ustedes entonces tratan la manera de ir organizándose para armar estas tareas únicamente para este bloque de aprendizaje. En el entendido de que tenemos que tener muy bien explicada la información y al mismo tiempo la comprensión de la misma, ¿sí? Porque yo les voy a hacer preguntas al momento de que ustedes presenten y ustedes entonces tienen que haber leído muy bien. Por ejemplo, si ustedes me presentan la estrategia de, ¿qué les digo yo? Vamos a ver, una de las que ustedes encontrarán en el libro, por ejemplo, ¿verdad? O en los libros que vamos a regularmente encontrar, que ustedes presentan ahí los mapas cognitivos, por ejemplo. O sea, hasta ahorita que me surge la idea viendo ahorita el libro de estrategias. Los mapas cognitivos. Cuando nosotros hablamos de mapas cognitivos, no hay solo un estilo, ¿sí? No hay solo un estilo de mapas cognitivos. Hay varios, ¿sí? Hay varios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál me estarán presentando? Un mapa cognitivo tipo sol o tipo ciclo, de nube, de telaraña, de aguamala, tipo panal, por ejemplo, de categoría, de escalón, de cadena, de arcoíris, de caja, de calamar, de algoritmo, tipo satélite. O sea, ¿cuál me está presentando? Mapa cognitivo no es solo uno. Mapa cognitivo hay varios, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ser muy cuidadosos con ello. Por eso tenemos que leer muy bien la información. De igual manera en los diagramas. Cuando manejamos diagramas, hay varios también, ¿sí? Específicamente en el libro o en este libro que yo estoy leyendo ahorita y que ustedes tienen el acceso, hay un diagrama radial y un diagrama de árbol, pero pueda que en otros libros se encuentren otra variedad. Entonces, ¿cuál me van a presentar ustedes? ¿Sí? ¿Un diagrama radial o un diagrama de árbol? No es la misma estructura, es completamente diferente. Entonces, debemos de leer muy bien, vuelvo a repetir, porque hay que hacer específicamente muy bien la diagramación y presentación de estas estrategias, ¿verdad? Porque también no es lo mismo un mapa cognitivo a un mapa mental a un mapa conceptual, ¿sí? No es lo mismo. La palabra inicia igual, dice mapa, pero mapa mental, mapa cognitivo o mapa conceptual, cada uno tiene su diferente estructura, ¿sí? Entonces, por favor, les hago esta observación para que lo tengan ustedes en cuenta y en grupos de 5 organicen entonces ustedes muy bien esta información. De tal manera, vuelvo a repetir, que no se compare ninguna de las estrategias con los otros grupos, que cada grupo presente diferentes estrategias. Bueno. En este caso, como vamos a utilizar Canva, ¿verdad? Para la presentación, entonces esta es la página de Canva, a la cual ustedes, si no tienen cuenta, pues van a poder realizar una cuenta con su correo electrónico. Voy a salir de mi cuenta y voy a ingresar para que ustedes lo vean, ¿verdad? Esta es la página inicial de Canva, ¿sí? Yo regularmente cuando ingreso, ¿verdad? Lo hago con mi correo, de tal manera que me pueda loguear con el correo únicamente, ¿sí? Y no lo haga escribiendo, por ejemplo, contraseña o escribiendo manualmente el correo, sino que lo haga directamente desde mi correo ya registrado en Chrome, ¿verdad? Como ya tengo yo mi cuenta registrada en Chrome, entonces definitivamente me permitirá a mí ingresar tal vez con más facilidad
y al mismo tiempo accesar con un poquito más de, ahí estamos. Entonces, aquí, por ejemplo, me permite a mí, ¿verdad? Ingresar con mi correo electrónico específicamente y dar a bien entonces el acceso, voy a decirlo, a estos elementos con los cuales yo he podido trabajar y que de una u otra manera me permitirá a mí. De principal, poder utilizar una cuenta de Gmail, ¿verdad? Para que me permita a mí loguearme más fácil o tener un poquito más de acceso para que no me pida tanto permiso y porque de una u otra manera a mí también me facilitará el Chrome accesar a él, ¿sí? Entonces aquí se está cargando. Yo como nunca había cerrado mi cuenta en Canva hasta hoy con ustedes para que ustedes puedan observar desde cero. Creo que por eso está tardando un poco. Permítanme, voy a dejar aquí de compartir. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Permítanme. Que no quiere ingresar. Ahí estamos. Bueno, ya ingresamos. Ahí está. Entonces, vean pues, en este caso, por ejemplo, vuelvo a repetir que cuando yo acceso o yo ingreso regularmente, ¿verdad? Em, puedo ir al inicio, ¿sí? Y en el inicio me va a presentar o me va a hacer a mí la observación específica de qué es lo que yo puedo utilizar. Presentación, video, post para Instagram, infografía, póster, post para Facebook, por ejemplo, logotipos, gráficas, tarjetas, historias de Instagram, es lo que yo puedo realizar, entre otras cosas, aquí con Canva. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Pues vamos a ir directamente a la opción presentación. Entonces, en este caso, sí, cuando yo acceso a la opción presentación, aquí del lado izquierdo me va a dar otras opciones de presentación que yo pueda elegir, ¿verdad? Entonces a mí me dice, mire, acá hay más plantillas. ¿Será que estará bien la que le permito yo acá? ¿O estará bien esta, verdad? Que ya está. Esta es una presentación educativa y me dice ya tiene 16 páginas, ¿verdad? Pero eso no significa que solo esas 16 páginas me dé, sino que yo puedo utilizar más o puedo ir agregando más, ¿sí? Entonces aquí en el signo más, a mí me permite ir agregando la cantidad de slides o páginas o diapositivas que quiera. Entonces, por ejemplo, yo utilicé esta presentación, ¿verdad? Y entonces yo aquí le voy a poder cambiar el título, ¿sí? Por ejemplo, entonces le puedo cambiar el título de tal manera
que pueda observar e inclusive puedo eliminar, ¿verdad? Algunas palabras que no me van a servir, de tal forma que pueda ir yo accesando entonces a cada una de las páginas. Ya tiene algunas imágenes, o si a mí no me parecen las imágenes que tiene, yo puedo eliminarlas, ¿verdad? Y puedo cargar otras en el espacio de archivos subidos. Aquí yo puedo dar clic y aquí me dice, miren, o me da la opción, perdón, para poder subir, ¿verdad? Subir una imagen, subir un video o algunos audios inclusive, yo lo puedo subir acá. O en el espacio también de fotos me dan algunas ya predeterminadas de la web, ¿verdad? Para poder accesar o poder cargar. Luego en la opción de texto, ¿verdad? También aquí me dan otras opciones, otros tipos de letra, voy a decirlo también, para poder accesar, ¿verdad? Y poder utilizar en este caso. Esto es lo que nosotros debemos de hacer entonces para poder ir armando esta presentación colaborativa. Ahora bien, ¿cómo la hago colaborativa? Ojo con esto, por favor, porque todos deben de utilizar esta función. Estoy marcando aquí en la pantalla, ¿verdad? Está la palabra compartir. Quien arme, ¿verdad? Esta presentación o quien preste su cuenta para armar esta presentación, darán el entendido de poder entonces compartir en este caso con sus compañeros de manera pública el recurso para que puedan accesar a él y al mismo tiempo entonces todos puedan compartir o tener esta presentación, cargar la información y que se quede guardada directamente en el archivo que están elaborando. Por eso la presentación se llama colaborativa. Todos deben de colaborar para armar esta presentación. Y por último, compartirme entonces a mí el enlace en la plataforma. De tal manera entonces que ustedes puedan accesar inclusive, yo pueda accesar sin ningún problema, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Entonces, de esta manera van a trabajar ustedes en Canva y van a permitir entonces el hecho de poder accesar y de poder crear, voy a decirlo, elementos que ustedes van a ir trabajando para su presentación. ¿Sí? Entonces, les dejo esas ideas de una vez. Si alguien tiene dudas a lo largo de esta semana, por favor, el próximo lunes entonces ya las presentan, ¿verdad? Para el próximo lunes ya tienen que tener sus grupos armados. Yo les voy a compartir una, una página o un recurso educativo virtual donde podrán ustedes colocar quiénes son los integrantes de su grupo, ¿verdad? Y al mismo tiempo entonces podamos asignarle un número de tal manera que con ese número entonces podamos específicamente elegir quiénes son los que van a presentar el 20 y quiénes son los que van a presentar específicamente el 27, ¿sí? Entonces les voy a compartir este recurso durante esta semana para que ustedes entonces puedan tener esta organización y puedan específicamente ver quiénes son los que van a pertenecer a su grupo, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta, por favor. Les comparto entonces mi presentación que orientará un poquitito más de lo que les acabo de compartir en cuanto a la construcción de conocimientos de este tema, que es el hecho del proceso de la adquisición de la enseñanza y el aprendizaje en torno a esta acumulación de información que es aplicado a las estrategias específicamente. Cuando nosotros hablamos de un proceso de aprendizaje, vemos los contenidos, porque son importantes, aunque ahorita con ustedes yo no les estoy pidiendo, miren, con el
el área de comunicación, ¿qué estrategias puedo utilizar? Con el área matemática, ¿qué estrategias puedo utilizar? No lo estoy diciendo todavía, porque lo estamos trabajando de manera general. Por lo tanto, en algún dado momento, ustedes cuando tengan su actividad educativa como profesores, van a realizar ese enfoque de aprendizaje y entonces sus actividades de escolares, tanto de enseñanza como de aprendizaje, deberán ir orientadas hacia la actividad mental constructiva de sus alumnos. Por lo tanto, es que nosotros regularmente utilizamos estas estrategias para la comprensión no solo del contenido, sino que también al mismo tiempo la construcción del aprendizaje. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cada una de esas estrategias que ustedes van a buscar, van a elaborar y van a leer, tienen una intencionalidad que orienta la actividad como estudiantes, ya sea por complejidad, ya sea por consistencia, ya sea por variabilidad, ya sea por originalidad, ya sea por aplicabilidad inclusive. Cada una de estas intenciones nosotros lo hacemos como docentes de acuerdo a un enfoque. Puede ser profundo, puede ser superficial o específicamente el enfoque de estrategias de aprendizaje, que es lo que nosotros vamos a ver. ¿Por qué? Porque este último enfoque transforma la información de forma consciente e intencional para una de toma de decisiones ajustadas a las condiciones del aprendizaje. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, de esta presentación, ustedes van a armar un ensayo. Esa es mi estrategia de aprendizaje. ¿Qué enfoque le quiero yo dar? Un enfoque donde ustedes puedan accesar a esta información, leerla con más detenimiento y poder redactar en párrafos la comprensión de la misma. Pero yo les puedo decir también, miren, de esta presentación, yo necesito que me realicen un mapa mental. Entonces, ¿qué pasa? La complejidad cambia, la variabilidad de información es distinta y la presentación en originalidad es completamente diferente. El ensayo tiene una estructura, tiene una introducción, tiene un contenido, tiene conclusiones. En cambio, el mapa mental directamente es variable por su presentación de ideas, por su presentación de originalidad, utilización de imágenes, utilización de color. Entonces, ese es el enfoque de aprendizaje que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros impartimos un contenido, por ejemplo, en el nivel primario, les voy a decir, ahorita yo, por ejemplo, con sexto, la semana pasada estuve trabajando el tema en formación ciudadana de los derechos humanos y vimos los derechos humanos aplicados a la familia y los derechos humanos también aplicados a la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Yo para poder observar la comprensión del contenido, para poder establecer mi enfoque en una estrategia de aprendizaje, les he dicho a ellos que armen, sí, en este caso, un mapa conceptual. Entonces ellos ya van a ver con los distintos derechos aplicados a ambos ámbitos el concepto de cada derecho y ejemplificar en este caso con una acción que oriente ese derecho. Entonces, esa es mi estrategia. Yo impartí el contenido, pero mi enfoque para observar si el alumno comprendió es la estrategia de aprendizaje, ¿sí? Posterior a ello, entonces sabemos nosotros que va a haber una evolución de concepto de estrategia de enseñanza de aprendizaje o de estrategia de aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque definitivamente a lo largo del tiempo esto ha ido variando, ¿sí? Por ejemplo, al inicio, la estrategia era un algoritmo de aprendizaje. En los años 20 o 25 aproximadamente esto era 100% conductista, o sea, una repetición únicamente de palabras, ¿ya? Didácticamente hablando. Cadenas de respuestas, o sea, respuestas literales, respuestas textuales. En el año 50 o 70, el procedimiento fue un poco más generalizado, ya va siendo más cognitivista, o sea, tenía más simulación de ordenador, más simulaciones de ensayo y error. Entonces, el entrenamiento
mental comienza a ser más operacional. En los años 70 y 80 aproximadamente ya el procedimiento comienza a ser más específico en el aprendizaje y entonces ya podemos decir nosotros que inclusive comienza a verse diferentes modelos, tanto para el aprendizaje como para la enseñanza. ¿Por qué? Porque esto comienza a ser más, ¿qué les digo yo? Como del hecho de ver quién es el experto que orienta con respecto a el novato que aprende. Y entonces el modelo se vuelve experiencial y experimental. Y por último, a partir de los años 80 hasta la actualidad, comenzamos a trabajar el constructivismo, que en este caso es una acción mental mediada por instrumentos, ¿verdad? Ya aquí es un proceso más gradual, un proceso más autorregulado, que va en torno a estas tres palabras, ¿sí? A estas tres palabras. Y que por favor no se les olvide, porque inclusive en el siguiente curso que tiene conexión con este, ustedes deben de tener muy, muy claro estos tres conceptos. El preconstructivismo, el reconstructivismo y el coconstructivismo. ¿Por qué? Porque las estrategias se van a subdividir hacia estos elementos o mecanismos constructivos, porque serán los actuales del docente. Las actividades preinstruccionales, las actividades coinstruccionales y las actividades postinstruccionales. Estas tres actividades o estas tres estrategias van en torno a la metodología de instrucción, a la metodología de descubrimiento y a la metodología de enseñanza recíproca, ¿sí? ¿Por qué? Les digo esto. Por ejemplo, cuando un niño ingresa primero primaria, en este caso, ¿cuáles son las primeras actividades que nosotros como maestros le orientamos al niño de primero primaria en sus primeros días de ingreso al establecimiento? A ver, pregunto, alguien que pueda activar su micrófono, por favor, y que me diga, ¿cuáles son esas primeras actividades que un niño de primero primaria inicia a tener en la construcción de conocimiento? A ver. A ver, maestros, no creo que no sepan cuáles son las primeras actividades. Cuando ustedes entraron a primero primaria, ¿qué hicieron primero? ¿Cuáles fueron las primeras estrategias que su docente de primero primaria les enseñó? A ver, alguien por ahí que pueda activar su micrófono. Acuérdense que estos ya son conocimientos previos de ustedes, ¿sí? Y que por eso les digo, ustedes ya tienen que manejar con propiedad. ¿Cuáles son esas primeras estrategias que un niño de primero primaria debe de saber? Aparte de ya tomar el lápiz, por ejemplo, ese es uno de los primeros mecanismos de aprendizaje. ¿Cómo poder utilizar el lápiz? Niños que yo ya les he dicho, el primer día y esta es la utilización de un lápiz, ¿sí? O el primer día y el niño el lápiz lo utiliza únicamente con dos dedos, ¿verdad? Cuando sabemos nosotros que tenemos que utilizar los tres. Los dos de los lados para la orientación de la guía de construcción del patrón y el tercero que es el apoyo para poder tener un trazo más correcto. ¿Sí? Eso es lo primero que un docente de primero primaria debe de establecer con ellos. Pero luego entonces, ¿qué continúa siendo un docente de primero primaria? A ver, Marjorie Arevalo, si me puede por favor activar su micrófono y decirme, ¿cuáles son los primeros mecanismos que un docente de primero primaria debe de elaborar en su salón de clases con un niño de primero? A ver, ya que están ahí, yo creo que hoy sí, ahí están los 21. Vamos a ver. Carla Román, a ver, creo yo que voy a dar puntos extras por estar haciendo estas preguntas, porque definitivamente no creo yo que no sepan ustedes qué es lo primero que deban de hacer un docente de primero primaria. Ya pregunté a Marjorie y no me respondió. Carla Román, a ver, tampoco. Este, buenos días. Buenos días.
Yo pienso que lo primero que uno tiene que ver es que si ya van, si ya saben las vocales, que es algo Ujú, esencial para poder y también poder ver si ya van un poco, poder escribir, ya poder hacer la A, la E muy. y todo Carla me eso. da, Y ya, a ver, gracias Carla. Vamos a ver, pues quédese ahí, no se me vaya. Usted dice hacer este trazo, ¿verdad? Vaya, ¿qué pasa? Para que mi niño comience a hacer esto, ¿sí? Para que mi niño comience a hacer esto, yo necesito hacer con previa, eh, ahí sí que orientación, otros trazos más. Por ejemplo, yo necesito que él sepa cómo armar un círculo. Yo necesito que él sepa que esto es una línea vertical, ¿sí? Entonces, eso es indispensable. Para después, entonces, lo que dice Carla, armar, por ejemplo, el trazo bajo estas características de circunstancia. Si yo lo hago, por ejemplo, con el otro tipo de letra que manejamos, mi niño definitivamente debe de comenzar a saber cuál es el primer trazo, cuál es el segundo trazo y cuál tiene que ser el último trazo. De tal manera que entonces después él haga esta construcción. ¿Cómo se le llama esta acción? Pregunto, maestros. Carla, gracias por responderme. Ya tiene ahí sus puntos extras. A ver, vuelvo a preguntar. ¿Cómo le llamamos nosotros a estos elementos? A estos Secuencias didácticas, ¿no? secuencias didácticas, una opción. Gracias, Josué. ¿Alguien más, por Licenciado, favor? ¿Sí? se llama grafema. No, esto no es un grafema. Esto es un grafema. Esto sí, pero esto no. ¿Sí? Aquí Josué ya me dio una idea. Esta es una secuencia didáctica. Sí, pero ¿cómo se llama a estos elementos que nosotros hacemos en las actividades preinstruccionales? Por ejemplo, voy a volver a colocar otro ejemplo. apresamiento. Ah, excelente, excelente. Muchas gracias. Ahí, Carla creo que fue la que respondió. Y ahí Sí, estamos. Ahí está. Esa es la palabra clave. El famoso aprestamiento. Así lo conocemos nosotros. Pero, vuelvo a repetir, ¿cuál es su nombre didáctico? ¿Cuál es su nombre en este caso? Y por eso se los estoy presentando. Son las actividades preconstructivas o preinstruccionales, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque este es el conocimiento que ya el niño trae asimilado de un sistema cognitivo automatizado en la preprimaria. ¿Ya? Ya aquí el docente entonces optimiza el conocimiento que el niño trae previo, porque ya él enfatiza, el maestro de primero primaria, enfatiza esa sintaxis o esa semántica. Y entonces ya veo lo que también por ahí me compartió Josué, creo yo, y no sé quién más fue el que activó micrófono, no vi por ahí porque no anoté, cuando me dijeron de grafemas. Sí, pero primero vemos nosotros esa parte esencial en un niño de primero primaria, que es el famoso aprestamiento. Si yo en este caso, por ejemplo, no inicio, como les mostré con anterioridad, cómo poder entonces realizar un círculo, cómo realizar una línea vertical, cómo realizar una línea horizontal, cómo realizar inclusive, ¿qué les digo yo? Un punto, que es lo más esencial, que es lo más básico. Entonces, el niño no me puede hacer la letra A, ni la E, ni la I, ni la O, ni la U, tanto en letra de molde, que es lo primero, ¿verdad? Como en letra de carta. O sea, no me va a poder hacer mi niño eso. Entonces, por eso es que yo tengo que tener una preconstrucción para que el niño entonces sepa desde lo más básico, desde lo más elemental, un punto, ¿sí? Eso es lo básico. Cuando nosotros les decimos al niño, haga
con sus marcadores o con sus crayones o con su lápiz puntitos en el cuaderno. Y entonces usted le coloca esa secuencia didáctica, que agradezco mucho a quien dijo esa palabra, la secuencia didáctica de los puntitos. Y entonces en esa secuencia, en esa hoja, en esa página, el niño llena de puntitos. Luego, ¿qué sigue? Nosotros ya vamos a ver entonces líneas verticales, horizontales, inclinadas hacia la derecha, inclinadas hacia la izquierda. Entonces ya vemos que con el punto armo esa línea inclinada. Con el punto armo esa línea vertical. Con el punto armo esa línea horizontal. Posterior a ello ya veo los círculos. Entonces con el punto armo el círculo. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces a eso nosotros le llamamos actividades o estrategias preinstruccionales. ¿Ya? Tienen que saber ustedes que como maestros, estas son las actividades preinstruccionales. Para todo maestro de primero primaria, las actividades preinstruccionales. ¿Ya? Entonces aquí el modelo de procesamiento de la información va a ir orientado en la confección, vamos a decirlo, conceptual sobre una temática, en la construcción directa. ¿Por qué? Porque si yo digo que quiero círculos, serán círculos. Si yo digo que quiero cuadrados, serán cuadrados. Si yo digo que quiero rombos, serán rombos. O sea, la instrucción es directa. ¿Sí? El niño tiene que realizar el patrón tal cual ustedes se lo están dando. No puede cambiar. O sea, el niño no puede cambiar el patrón. Por eso es que esta instrucción es elemental o esa preinstrucción es elemental, porque el niño debe de seguir esas instrucciones que ustedes mismos le han socializado. ¿Ya? Esas instrucciones que ustedes mismos les han compartido, porque si no, de lo contrario, usted le dice, haga un círculo y le va a hacer un cuadrado. Si usted le dice, haga una línea inclinada y le va a hacer, por ejemplo, una línea horizontal. ¿Ya? Entonces, aquí es algo elemental. Y por eso es que muchos maestros, en este caso, inclusive, deben de tener el elemento esencial para la construcción del aprendizaje, que son las estrategias. Pero si un maestro no sabe cómo manejar sus estrategias para la inclusión del inicio del aprendizaje del estudiante, entonces definitivamente nosotros no vamos a tener estos elementos, voy a decirlo, de actividad esencial para la construcción del conocimiento del alumno. ¿Ya? Entonces no vamos a tenerlo. Por ejemplo, vamos a ver por acá, yo creo que tengo un material, aquí está. Les voy a compartir, estas son ideas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vemos estas secuencias didácticas, esto es lo elemental en el aprestamiento, como me lo dijo Carla. Esto es lo que nosotros hacemos. Esto es lo primero que un docente hace para iniciar a ver la construcción de patrones. ¿Por qué? Porque si no vemos esta construcción de patrones en nuestros estudiantes, no podemos ir y decirle desde el primer día, necesito que haga la letra A, necesito que escriba la letra O, necesito que escriba la letra U. ¿Por qué? Porque si él no tiene una preconstrucción de conocimientos o unos conocimientos previos, porque si no cursó tal vez la preprimaria, entonces el niño no conoce esta variedad de patrones que le ayudan a su aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que un docente de primaria hace para poder enseñar a sus estudiantes. De tal manera que posterior a ello, entonces nosotros ya en las coinstruccionales, son las actividades coinstruccionales, como lo dice aquí la presentación, podamos entonces nosotros establecer esa gama de elementos de descubrimiento, donde mi niño entonces descubra o inicia a descubrir, voy a decirlo, ¿verdad? Un esquema más explicativo, ¿sí? Un esquema de información más desarrollado por complejidad, por originalidad, por variabilidad, por construcción de conocimiento. Entonces usted, maestro, comenzará a permitirle a él tener una esquematización más interpretativa de los patrones que ya preconstruyó. Y aquí entonces habrá una experimentación, como lo que decía
en este caso, la instrucción indirecta que se recibió en la preestrategia o en la preinstrucción nos servirá entonces ahora para ese descubrimiento y poder entonces versar en el principio de poder tener elementos esquemáticos, operaciones más concretas y estadios más elementales para la construcción del aprendizaje. Ya puedo decirle a mi estudiante, inclusive con eso, construya las vocales, ¿sí? Arme de acuerdo a la secuencia de la línea, siga el patrón de construcción y entonces el alumno ya comienza un descubrimiento más exacto de las instrucciones de aprendizaje. Ya ustedes le comienzan a enseñar, por ejemplo, las vocales orientadas hacia diversas palabras inclusive, hacia diversos modelos epistemológicos de aprendizaje, hacia diversos modelos de lectoescritura. Por eso es esencial el webinar de mañana. Y luego, en la postinstrucción, ya venimos entonces a hacer la enseñanza recíproca. O sea, el hecho de enlazar definitivamente ese significado simbólico de las secuencias didácticas más específicas. Donde ustedes ya utilicen, por ejemplo, voy a dejar de compartir acá, donde ustedes ya utilicen una pizarra, ¿sí? Y hagan esto, ¿ya? Donde ustedes utilicen una pizarra y le digan al estudiante, por favor, en su cuaderno, hagamos la vocal E. Vamos a hacer la vocal I. Haremos la vocal O. Haremos la vocal U. Pero ¿por qué le voy a decir yo a él haga? Porque yo ya le enseñé con anterioridad que es una línea horizontal, que es inclusive un patrón, en este caso, armado hacia lo que es en el cuadrito con un semicírculo del lado derecho y del lado izquierdo. Ya le enseñé. Entonces ya él podrá construir la letra I. Ya le enseñé cómo hacer una línea vertical y cómo hacer un punto. Entonces ya él podrá armar la letra I. Ya le enseñé cómo hacer un círculo, ¿sí? Entonces ya él lo podrá armar también. Y luego ya sé cómo realizar también, que les digo yo, semicírculos tanto hacia abajo, como tiene la letra U, como hacia arriba. Entonces ya tiene la orientación, ¿sí? Pero si no lo hago, entonces yo no puedo decir, ya hubo una preinstrucción, ahora ya tengo una coinstrucción y posterior yo daré una postinstrucción, ¿ya? Entonces ya le enseñé a él ambas situaciones. 3 momentos del aprendizaje esenciales, ¿sí? 3 momentos del aprendizaje esenciales. Entonces con esto culmino, ya nos pasamos un poquito el tiempo y por favor, ¿sí? Leamos, porque no me gusta hacer lo que hice hoy ahorita de comenzar a mencionar nombres. Ustedes ya tienen que utilizar este lenguaje técnico, ya tienen que tener esta información. Si no, si están escuchándome y están dormidos o solo dejaron la compu nada más puesta o el teléfono que está ahí activado y están haciendo otras cosas, les pido por favor que sí pongamos un poquito más de atención, porque esta es la médula del curso y al mismo tiempo comenzamos a ver la médula de su formación como profesores. Eso es indispensable. La próxima semana voy a seguir la explicación de esta misma presentación en torno a lo que es la tipología inclusive del aprendizaje y del contenido, porque ya ahora ya no lo manejamos directamente en los CNVs. Y esa es otra de las cosas que les quiero pedir. Van a ingresar, por favor, a la página del Ministerio de Educación y van a buscar los CNVs del nivel primario, desde primero primaria hasta sexto primaria. ¿Sí? Van a ingresar a la página del ministerio, en el pie de la página del Ministerio de Educación, que la página digital es www.mineduc.gov.gt. Van a ingresar y en el pie, ¿sí? Hay
un cintillo azul. En ese cintillo azul, ustedes van a buscar la palabra que diga CNB, ¿sí? Van a buscar la palabra que diga CNB o Currículum Nacional Base. Vamos a ver por acá, les voy a mostrar aquí la página porque aquí la tengo. Aquí está, Currículum Nacional Base, ¿sí? Vuelvo a repetir, ingresamos a la página electrónica del Ministerio de Educación, vamos al pie, que está este cintillo azul, buscamos la palabra Currículum Nacional Base, damos clic y aquí nos llevará hacia los diferentes currículum que tenemos nosotros y que debemos de manejar en educación. Ustedes específicamente van a descargar los del nivel primario, porque eso nos servirá también para la aplicación de la construcción de este bloque de aprendizaje, porque en los CNBs, en la parte metodológica, ustedes también van a encontrar otras estrategias educativas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, les dejo también esta tarea, es formativa, ustedes lo harán, no tienen punteo, así que ustedes lo harán directamente para su biblioteca escolar, porque estos CNBs nos servirán para la próxima semana. Yo les voy a pedir a algunos que me compartan qué fue o qué son las estrategias que podemos encontrar en los CNBs y les voy a pedir, por favor, que me puedan compartir entonces pantalla y me puedan mostrar cuáles son las estrategias, por ejemplo, que me puede compartir el CNB de primero primaria o de segundo primaria o de sexto primaria o de quinto primaria, indistintamente en todas las áreas curriculares que ustedes ya deben de ir manejando, ¿sí? Entonces les dejo esta actividad formativa. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta lo que hemos trabajado ahorita, por favor. Si me pueden indicar. Si no, vuelvo a repetir, lean por favor su material, vean ya la construcción de sus grupos y la próxima semana entonces tal vez tendrán aún más claro el panorama y hacemos ya preguntas más concretas para la construcción del conocimiento que les acabo de compartir. ¿Sí? Si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay comentarios, no sé. Todo claro, licenciado. Bueno, entonces quedamos ahí. Muchas gracias, Lourdes. Y si Dios no lo permite, entonces nos vemos la próxima semana y pues que tengan un excelente inicio de semana. Ánimo para continuar, armar sus grupos e iniciar a leer su información. ¿Sí? Bendiciones para todos y pues se cuidan bastante.